Estamos ya con César Coronel, él es abogado. Vamos a hablar sobre qué pasa con mis deudas si me voy a vivir fuera del país. Según los últimos datos publicados, Ecuador tiene 1.127.497 migrantes, lo que supone un 6.44% de la población de Ecuador de emigrantes que se han ido a vivir a otros países. Pero hay muchas personas que salen y dejan pues deudas en bancos, tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué pasa con mis deudas si me voy a ir fuera del país? Bienvenido, César. ¿Cómo está? Bienvenido, abogado. ¿Qué tal? No, César, está bien. Muy buenos días con todos. Ya casi tarde. Estamos a 3 minutos de la tarde. Casi. Qué gusto volver a estar aquí en este espacio. Elsie, Katia, gracias por la invitación. Sin duda alguna es una pregunta recurrente y te cuento un dato adicional. En un estudio reciente, te debo el nombre del estudio porque no lo tengo ahora mismo a la mano, pero casi el 50% de las personas encuestadas admiten que si tuvieran la oportunidad de irse del Ecuador, lo harían. Y esto debido a una serie de factores, inseguridad, desempleo, etcétera. En ese sentido, creo que es importante tener en cuenta esta pregunta porque cada vez se vuelve más recurrente. Nos llaman y nos preguntan, oiga, mi hijo ya se fue, creo que no va a volver, pero dejó 3 tarjetas de crédito, ¿qué hago? En ese sentido es importante recordar que el hecho de irte del país no significa que las deudas se extingan. Es decir, las deudas van a subsistir e incluso te van a seguir llamando, te van a seguir contactando por esas deudas. Muy probablemente la llamada va a seguir llegando a tu casa, a tu domicilio donde vivías, qué sé yo, porque evidentemente la deuda no solamente que subsiste, no solamente que sigue existiendo, que te van a seguir cobrando, sino que además va a seguirse incrementando porque sube mora, intereses, y el tema de los intereses, gestión de cobranza, entre otros, de tal manera que es un tema que no se puede perder de vista y no hay que perder de cuidado. El tema de las tarjetas de crédito, lo que cae en mora y el incremento de intereses, y obviamente que ellos tienen que su trabajo es seguirte cobrando, ¿ellos pueden tomar acciones legales en contra del tarjetaviente? Esa es una excelente pregunta. Y sí, el hecho de que tú hayas salido del país no impide que el acreedor pueda accionar vía, si es el Estado, coactiva o vía judicial ordinaria, si es un acreedor privado, las acciones necesarias de carácter legal para el cobro de esta deuda, para perseguir el cobro de esta deuda. De tal manera que es importante esto tenerlo muy en cuenta. Tanto es así que incluso podría pasar que transcurrido cierto tiempo de iniciada una coactiva, por ejemplo, te puedan hacer retenciones en cuentas bancarias, si es que todavía tenías alguna cuenta, te puedan ordenar el embargo de los bienes que dejaste en el Ecuador e incluso si es que agotan estas etapas y no logran conseguir el cobro de la deuda, iniciarte un proceso judicial de concurso de acreedores en el que se presume la insolvencia con varias consecuencias graves, como entre ellas la prohibición de salida del país, de tal manera que podría pasar que si tú descuidas esas deudas, pasa mucho tiempo y va a llegar un rato en el que incluso podrían declararte insolvente, prohibirte la salida del país y cuando regreses al Ecuador por Navidad a visitar a tus familiares o por alguna ocasión, incluso verte imposibilitado de volver a salir. Y eso es realmente grave. Por eso nuestro consejo, y aquí va el primer consejo de la jornada, no descuida las deudas aunque usted se haya ido del país, porque muchas veces decimos o tenga que ya planificado no irse, dejar todo saneado. Dejar todo saneado, dejar todo bajo control. O incluso, alguien me dirá, abogado, pero si me estoy yendo es porque no tengo cómo solucionarlo. Bueno, no lo pierda de vista, téngalo monitoreado, averigüe cómo está el tema, revise la página de la función judicial, busque ayuda, asesórese, contrate un monitoreo, es decir, trate de estar siempre pendiente de esto porque luego cuando usted le pierde el control, recordemos que también que en los procesos judiciales por deudas, los tiempos para contestar son cortos. Y tú me dirás, César, ¿cómo cito a una persona que está fuera del país? Bueno, el acreedor no tiene cómo saber que está fuera del país y muy probablemente te va a buscar citar en el lugar donde fijaste como domicilio. Ahora, si no te encuentran o si ahí te les avisan el señor ya no está en el país, obviamente tiene que iniciar el acreedor un proceso de citación a través de Cancillería y a través de los consulados. Entonces, yo averiguo y me entero que Elsie Vallarino salió del país y está en New Jersey, en los Estados Unidos. Entonces, tengo que hacer el trámite para que en el consulado de New Jersey pongan las boletas respectivas para que te citen vía judicial y así se perfeccione la situación y por supuesto empiecen a recurrir los casos. ¿Eso ya está vigente ahora?
Claro, por supuesto. Es que mira, hay muchas formas de citación y eso es importante también tenerlo claro, porque a veces algunos procesos judiciales se caen porque la citación está mal hecha. Entonces, por ejemplo, si yo puedo demostrar que yo ya vivo fuera del país mucho tiempo y me citaron en una casa donde yo ya no vivo hace tanto tiempo, esa citación evidentemente es nula. ¿Por qué? Porque tenían que acceder al trámite respectivo. Por eso, por ejemplo, cuando tú no conoces el domicilio de la persona, ¿qué haces? Lo primero que tienes que hacer es solicitar una certificación a Cancillería de que esta persona sigue o no residiendo en el Ecuador. Si Cancillería te dice el señor sigue en el Ecuador, entonces incluso tengo que iniciar todo un trámite a través de las instituciones públicas. No voy a decir nombres, empresa eléctrica, las empresas de teléfono, etcétera, para saber cuál es tu dirección, el SRI, si tienes algún RUC, etcétera. Y luego, si es que todos ellos ya vía judicial me contestan que no saben tu dirección, entonces presento una declaración juramentada donde yo como acreedor digo, no conozco dónde vive esta persona, por lo tanto, cítese por prensa. Pero si Cancillería en cambio responde, el señor ya está fuera del país, tienes que iniciar el procedimiento de citación internacional a través de las instancias consulares. Estamos conversando con el abogado César Coronel de Defensa de Deudores sobre qué pasa con mis deudas si me voy a vivir fuera del país justamente por la cantidad grande y un aumento de migrantes que siguen yéndose del país por muchos factores, situaciones, peligros, etcétera, ¿no? Abogado, usted nos comentó hace un momento que les pueden poner una prohibición de salida del país. ¿En qué casos llegan hasta estas instancias de prohibirte salir del país? Bueno, en primer lugar es importante aclarar porque pasaba mucho, es más, yo he tenido que conversar con algunas personas que han regresado al Ecuador después de mucho tiempo y resulta que por un procedimiento de coactiva les prohibieron salir del país. Entonces es importante aclarar que ya existe una sentencia de la Corte Constitucional en la que se aclara que el juez de coactivas, mal llamado juez de coactivas, que en realidad es empleado recaudador o funcionario delegado de la jurisdicción de recaudación coactiva, un nombre larguísimo, pero que antes se llamaban, o sea, hacían llamar jueces de coactiva, dice la Corte Constitucional, ellos no son jueces. Y como no son jueces, ya no pueden dictarte la prohibición de salida del país. Es más, nunca debieron hacerlo. Por lo tanto, esta prohibición de salida del país debe ser levantada. Hemos visto casos de gente que simplemente presentando un escrito diciéndole, señor juez de coactiva, por si acaso usted me ha puesto prohibición de salida del país, esto es inconstitucional, te la levantan de inmediato. Y he tenido casos donde he tenido que recurrir hasta una acción de protección también para poderlo lograr. Pero lo de fondo y lo importante es que un juez de coactiva no te puede prohibir salir del país. Y si hoy tienes una prohibición de salida del país dictada en un procedimiento de coactiva, esto se lo puede levantar. Primera aclaración. Segunda aclaración. Hoy la prohibición de salida del país únicamente puede ser ordenada por un juez competente. Y por ejemplo, el caso más común es el de las pensiones alimenticias. Cuando tú tienes un tema de pensiones alimenticias pendiente que no has pagado, como una medida de coacción o una medida para evitar que se siga incrementando la deuda y la persona no la pague, se dispone la prohibición de salida del país del alimentante. Sin embargo, este es un caso excepcional y, como habrás visto, quien ordena la prohibición de salida del país es un juez de familia. Pero en lo que respecta al resto de deudas, porque recordemos que si bien las deudas son una sola, las deudas de alimentos tienen un régimen muy especial, muy particular. Pero el resto de deudas, tú tienes que primero pasar por un procedimiento, ya sea de coactiva o un procedimiento ordinario de ejecutivo, monitorio, etcétera, donde ya se agotaron todas las etapas. Te demandaron, se calificó la demanda, te citaron con la demanda. A esa citación tú no acudiste, tú no respondiste en el tiempo que establece la ley. Por ejemplo, en el procedimiento ordinario 30 días hábiles, en el procedimiento ejecutivo 15 días hábiles. Y el juez continuó con el caso, ordenó el mandato de ejecución, reliquidó la deuda y te dijo, si ya usted no se ha presentado, no ha hecho nada, no se ha defendido, tiene que pagar y no pagaste. Ahí el acreedor puede iniciar un nuevo proceso judicial, que es el concurso de acreedores. El concurso de acreedores, ahí sí se ordena la prohibición de salida del país, porque en la primera providencia se asume, se presupone,
se sobreentiende que tú ya eres insolvente, porque ya te han intentado cobrar por todas las vías, ya te iniciaron un juicio, ya agotaron todo, tú no compareciste, tú no apareciste, coactiva también o incluso de coactiva. Claro. Termina una coactiva y te pueden luego iniciar un concurso de acreedores, y ese concurso de acreedores, como te digo, presume la insolvencia de la persona y, entre otras tantas cosas, ordena la prohibición de salir del país, ordena la retención de tus cuentas, prohibición de abrir cuentas nuevas y una serie de medidas que evidentemente es lo que se conoce en algunos casos como la muerte civil de la persona. Y esto solo lo puedes recuperar por dos maneras: pagando la deuda o esperando 10 años. 10 años, ok. Para superar la insolvencia. Aquí hay una inquietud que escucho mucho, ¿no? Entre las personas que dicen, no pagues esa deuda porque en 10 años ya se elimina. Eso no es real. Sí y no. Y eso es justamente uno de los tantos mitos que hay. Es más, deberíamos hacer un programa aquí, mitos y verdades sobre las deudas. O sea, yo he escuchado eso de las personas que se han ido a vivir fuera del país y dicen, no, yo estoy esperando que pasen 10 años, en 10 años ya se elimina mi deuda y ya me quedo limpio de esa deuda. No es así. O sea, es más o menos como en Estados Unidos, que te declaras de bancarrota y después de 10 años es como que recuperas tu récord. Bueno, hay países como Estados Unidos y Chile donde existen estas normas que te permiten acceder a estos beneficios de bancarrota, donde tú devuelves todo lo que tienes y haces borrón y cuenta nueva. En Ecuador no tenemos eso. Es más, parte de nuestro trabajo es justamente tratar de hacer incidencia legislativa en la próxima Asamblea Nacional para poder tener una ley de quiebras realmente efectiva. Pero bueno, vamos a lo que hoy tenemos. En lo que hoy tenemos, es verdad que existe la prescripción, y la prescripción es una forma de extinguir obligaciones cuando ha transcurrido cierto tiempo y en ese tiempo tú no has sido demandado, citado con la demanda, y tampoco has reconocido mediante algún tipo de acto tácito la existencia de la obligación. Vamos a traducirlo en palabras sencillas. Si han transcurrido 10 años y no te demandaron y no te han logrado citar con esa demanda, pero además dentro de esos 10 años tú no hiciste un convenio de pagos o te acercaste directamente al banco a decir, oiga, espérese, ¿sabe qué? Arreglemos. Si han transcurrido 10 años y se cumplen estos requisitos, tú sí puedes solicitarle al juez la prescripción de la deuda, que implica 3 cosas. Primero, declarar que ha prescrito. Segundo, ordenar su eliminación de cualquier registro. Y tercero, tu rehabilitación en el buró de crédito. Pero, repito, tienen que cumplirse estos requisitos y además tiene que ser solicitado, alegado y declarado judicialmente. No es como mucha gente piensa, que dice, a ver, ya son las 12 de la noche, ya transcurrieron 10 años, perfecto, me libré de la deuda, ya prescribió. No, usted tiene que iniciar el trámite, solicitarlo, probarlo y luego el juez declararlo. ¿Cuál es? Se quedó. No, quedamos ahí pensando. O sea, pero terminas pagándola. No. En ese caso ya no, pues, porque ¿verdad? Ya prescribió. Si es que no te han citado, si es que no te han citado con la demanda. Y esta, por ejemplo, difícilmente una tarjeta no te va a citar. Falta no creas, tenemos casos. Pero porque se han cambiado de casa y no los ubicaron. Porque a veces pasa que los bancos, cuando ya transcurre cierto tiempo, declaran, ojo, lo que estoy diciendo, no quiero que lo tomen como literal, después no nos vayan a reclamar los bancos, pero algunas instituciones financieras, transcurrido cierto tiempo, ya declaran como incobrable esa deuda. Pero lo venden a una cartera, lo venden a una cartera, tercera cartera que te trata de cobrar como sea, y si no va a tu entorno, que es algo ilegal, pero lo hace. Pero normalmente cuando ya pasa a estas carteras, primero que son deudas que las han comprado a un precio muy bajo, y segundo que son deudas que ellos ya consideran incobrables, porque ha transcurrido cierto tiempo, porque es difícil ubicar al deudor, porque tienen sospechas de que el deudor igual no tiene nada como para cobrarle, tal manera que ellos lo declaran como incobrable. Entonces ahí tú tienes 2 caminos. Yo siempre digo, hay 2 caminos. El de la prescripción extintiva de la deuda, que si bien es cierto, te libra de pagar todo, pero sí es un trámite que tiene ciertas etapas. O sea, tienes que porque ahí tú citas al acreedor. Tienes que citar al acreedor, es un proceso que demora cierto tiempo. O la otra alternativa que yo también doy es, una vez que ha transcurrido el tiempo y usted tiene todas las herramientas para solicitar la prescripción, tiene mejores herramientas para negociar esta deuda. Y hemos tenido algunas personas que me dicen, abogado, mire, ya ha pasado este tiempo, pero yo, aunque sea, quiero pagar algo simbólico. Entonces tú vas donde el acreedor y le dices, a ver, la deuda es de tanto, ha transcurrido todo este tiempo, yo tengo todas las de ganar en un proceso de prescripción, pero quiero salir de esto rápido, le ofrezco tanto.
Y te digo que en la gran mayoría de casos se han logrado acuerdos. Te aceptan. Sí, porque ellos ya está reconocen como que perdida legalmente... Pero claro, cuando Pero la persona ya. no lo sabe, Claro. obviamente se expone a una negociación directamente con el acreedor Sí. y lo primero que hacen es hacerte firmar un papel donde tú estás reconociendo la deuda y por lo tanto Ah, ya. interrumpes el tiempo de la Sí. prescripción. Ahora, ¿qué pasa después? Ok, ya hiciste este trámite. ¿Cómo la persona puede estar nuevamente, puede ser que te consideren para tener un nuevo crédito? Porque eso queda ahí marcado, que no pagaste la deuda, que igual prescribió, pero no la pagaste. ¿O no es así? Es que justamente eso va a depender mucho de la defensa que tú tengas, porque yo he visto ok. casos donde el juez declara la deuda prescrita y nada más. No, la pretensión tiene que ser clara. Usted tiene que pedirle al juez las 3 cosas. Declare la prescrita, elimínela de todo registro. Esto implica un oficio de la Superintendencia de Bancos. Y tercero, rehabilíteme en el buró de crédito, porque esta deuda ya no existe. Es como si la hubieras pagado, obviamente sabiendo que no la has pagado, pero tiene que cumplirse con estos 3 elementos. Yo me imagino que deben ser en poquísimos casos, porque si no, la banca Sí. estuviera caída con deudas así, ¿no? Lo que pasa es que como la gente no conoce normalmente estos derechos, no los invoca, no los aplica. Y como te digo también, en Ecuador, algo que yo me he dado cuenta y lo compartí el otro día con unos colegas, hay un fuerte carácter de pago. ¿A qué me refiero? La gente en Ecuador quiere pagar. El ecuatoriano es pagador. O sea, quiere cumplir con sus obligaciones. No puede en los plazos y en los Pero, tiempos que se claro, ha comprometido, hay de que pero te se atrases. preocupa. ¿Ah? O sea, eso es lo que yo concuerdo con Katia, porque tú te llegas a atrasar y empiezan a cernirte las tarjetas de Antes crédito. de que- Es más, hay una tarjeta que te llama 2 o 3 veces antes de tu fecha de pago. Para Esto hacerte simplemente acuerdo. es una llamada de recordatorio. A mí me la hicieron una vez y nunca más. Así pues, imagínate que te llaman Ya. a ti que sabes toda 3 la ley. veces antes de la fecha. O sea, sí sé cuándo hay que pagar. Todavía no es recordatorio. O sea, créame, lo tengo súper presente. Y si te atrasas, no. O sea, es invivible. Si te atrasas hay varias cosas y esto hay que tenerlo muy en cuenta, y perdón que me salga un ratito del tema. Primero terminas pagando más, porque inmediatamente te aplican interés, mora, Sí, recargos, gastos todos. legales, gestión de cobranza, y esa timbrada que te hicieron te la cobran. Te la cobra, claro. Ya, porque además tú aceptaste eso en el contrato. 2, termina afectando tu historial crediticio. La gente me dice, abogado, pero solo me atrasé un día. No, señor, eso afecta directamente tu buró de crédito y tu calificación. Y 3, por supuesto, esto al final del día es una bola de nieve que afecta también tu economía personal y familiar. Entonces, yo siempre recomiendo, porque apelamos siempre al endeudamiento responsable, no atrasarte. Tener monitoreadas tus deudas, hasta cuándo debo pagar, a quién le debo y cuánto le debo pagar. Porque a veces pasa que tienes que pagar hasta el 15 y tú el 15, 6 de la tarde haces la transferencia, pero resulta que es de un banco a otro y se ejecuta 48 horas después. Así es. Tú tuviste la buena fe y la buena intención, pero como el acreedor lo recibió 2 días después, ya te cobra mora. Y te vuelven a llamar y te dicen, sí, usted pagó, pero por si acaso, como pagó tarde, se le generaron $15 más que no los ha pagado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Te cuento que a mí me llaman muchísimo y me escriben de otras personas que no las conozco, simplemente coincidimos en el apellido. Es increíble qué cantidad de llamadas que recibo. Le digo, señor, no conozco a esa persona. Aparte que es ilegal, por si acaso, llamar a terceras personas. Pero igual, ¿cómo puede regular ese tema? Bueno, eso está regulado en la ley, en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, e incluso ya existe una sanción que va en el orden de 10 salarios básicos, $4.500. Es decir, hay que tener muy en cuenta esto. Y en el momento en que te pase, que te llaman a cobrarte una deuda de otra persona, decirle clarito, señor, buenas tardes, yo soy Katia, no tengo nada que ver con esta persona que usted me ¿Sabes está que llamando. tengo un año en esa pelea? El y artículo no 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor es claro. Anota para que Usted le digas a la solo próxima puede vez que te llamar llamen. al deudor, codeudor o garante, y yo no tengo ninguna de estas 3 calidades. Y si usted me sigue llamando, voy a estar Sí. mañana a la Defensoría del Pueblo presentando la respectiva queja y ante el juez de contravenciones exigiendo la sanción respectiva. ¿Sabes qué? Te digo que a nosotros He nos ha tenido esta funcionado lucha, hasta ahora en he tenido algunos esta casos. lucha porque le digo, pero señor, yo no conozco a la persona, pero es que a lo mejor es su primo. No es mi primo, no lo conozco, y si fuera mi primo tampoco le veo ningún mensaje, pero me envían correos, o sea, no sé, obviamente es el mismo apellido, ¿no? Es absolutamente ilegal. Pero Y te cuento una cosa, algo que han empezado a hacer luego de que escuchan que todo lo que no pueden hacer, entonces dicen, pero coronel no ha dicho nada sobre ir a la oficina.
Bueno, quiero aclarar hoy, tampoco te pueden visitar en tu oficina, porque existe una disposición expresa en el Código Orgánico Monetario Financiero, que es el que regula a los bancos, donde disponen con claridad que no pueden hacer nada que implique difamarte, humillarte o avergonzarte, o peor, tratar de que otros se enteren de tu deuda. Tu deuda es una información que está protegida por sigilo bancario. O sea, solo tú puedes saber que estás endeudado. No pueden ir a notificarle al guardia del edificio. Y peor a tu domicilio, exacto. Peor, a nadie. Ahora, o sea, sí podrían ir a tu domicilio cuando ya tienes una demanda. Que claro, ahí a tu sí. oficina. Pero no a la oficina. Estamos conversando con el abogado César Coronel de Defensa de Deudores sobre qué pasa con mis deudas si me voy a vivir fuera del país por este creciente índice de personas ecuatorianos que han salido a vivir a otros países y quedan con deudas aquí. Ahora, hace un año más o menos se activó una deuda que es súper antigua, que he escuchado a todas las personas adultas mayores que les ha llegado y que les amenaza con coactiva por una telefonía, bueno, no voy a decir la marca, una telefonía antes que era local, y que dicen que tienen deudas de hace 20 años, que eran deudas, yo no sé, pero que ahora 10, 11 dólares o lo que sea. Ajá. Entonces llegan este tema de coactiva a todas las familias, a la persona, porque las personas mayores también a lo mejor no tienen ni siquiera un correo, ¿no? ¿Qué hacer con eso? Tiene que la persona ir a pagar, y encima tienen que ir a pagar a un lugar, ni siquiera es que es cerca de su casa, porque a veces le he escuchado que dicen, bueno, ya, pues paguen para que ya no estén a cada rato con este tema de esta coactiva, que amenazan con coactiva. No sé qué tal legal es esto, y no sé, porque después de 20 o 25 años que han pasado, ¿cómo se puede comprobar si tenía o no tenía deuda? Son bajísimos. ¿También te llegó? No. Bueno, en ese caso, primero, lo primero que hay que hacer es pedir, porque muchas personas que les está pasando esto, sí, pero ni siquiera sabían, por supuesto, muchísimos casos, ni siquiera sabían de la existencia de esta deuda, y es porque les han falsificado la firma o les han suplantado la identidad. Ese es un caso muy recurrente. Ahí lo que corresponde es denunciar esto en la fiscalía va a ordenar una pericia grafológica donde se va a demostrar que esa firma no es tuya o esa cédula no es tuya, y con esa información, con ese informe pericial, tú vas directamente ante la empresa telefónica y le dices, señor, elimina esta deuda porque evidentemente no me corresponde. Y te digo que lo han hecho, la eliminan. Primer caso. Segundo caso es de aquellas personas, que también me ha pasado mucho, que dicen, yo entregué los equipos, eliminé el contrato y me olvidé del tema. Pero resulta que tenías un saldito ahí de 15 dólares que no pagaste. O que te quedó del mes no que estaba seguía, el cierre todavía. Que no estaba el cierre, etc. Y esos 15 dólares ahora son... Claro. $3,000, pues no. Entonces, evidentemente, 200 ya, no la gente se asusta, y ahí tú tienes dos caminos. Primero, pedirle los sustentos de la deuda, porque si no tiene los sustentos, aquí esto es clarísimo y muy importante, si la empresa no guarda la copia del contrato, el original, los documentos, etcétera, esa deuda no tiene sustento y tiene que ser eliminada. Y tú puedes, mediante la vía de habeas data, ordenar un habeas data correctivo donde un juez le va a disponer eliminar esto porque no hay un registro, porque no hay sustentos. O el tercer camino, la prescripción. Sí. Porque este tipo de deudas, la prescripción puede ser legada a partir del 5º año. Pero aquí hay que decir algo muy importante. Hay instituciones como aduanas, SRI, ATM, ANT, CTE, etcétera, que son instituciones del Estado que dentro de estas instituciones ya reconocen la prescripción como un derecho del ciudadano y como una obligación del Estado, y han emitido reglamentos que te ayudan justamente a que el trámite se agote en la vía administrativa, y mediante un trámite administrativo eliminas estas deudas vía prescripción. Pero en el caso de esta empresa telefónica específicamente, que sí sabes, me imagino cuál es, que sabemos cuál es, les ha llegado, no tienen un reglamento de coactiva, y escudados en eso pero amenazan con la coactiva, ¿no? Perdón, no tienen un reglamento de prescripción, perdón. Okay. Entonces dicen, como no tengo reglamento de prescripción, tiene que ir ante un juez. Y lo que corresponde ahí es iniciar una excepción a la coactiva donde un tribunal contencioso administrativo, y el tribunal va a declarar la prescripción porque han transcurrido más de 5 años. Sin embargo, lo ideal sería que esta misma empresa emita su reglamento de prescripciones. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque le ahorrarías mucho dinero a la gente en tener que ir ante un juez, ahorrarías que la función judicial no esté saturada, que ya está saturada de casos, y tres, es un ahorro también para la institución, dejar de cobrar deudas que ya son incobrables y tener personal ahí. Me tengo que ir un corte, perfecto. Y tengo 3 preguntas, así que voy a regresar, por favor, después del corte. Ya regresamos.
Inicio.
Más de cosas que pasan y queremos darles recomendaciones antes de retomar esta entrevista. Señores, el director técnico está recomendando un cambio de un desodorante en roll-on que se siente húmedo y pegajoso por Rexona Aerosol, que no es pegajoso y te deja una sensación fresca y seca al instante. Por eso todos sus dirigidos hicieron el cambio para estar siempre protegidos en cada partido, en todo momento. Y si ustedes también quieren tener una protección superior, cámbiese ya a Rexona en Aerosol. Ya lo saben, Rexona en Aerosol. Y el futbolista portugués Cristiano Ronaldo aseguró sus piernas por $140 millones. Pero si tú no eres Mr. Champions y tampoco tienes seguro, ven a Veris, te damos el 10% de descuento en terapias físicas en cualquiera de nuestras centrales médicas. Qué gran jugada, ¿verdad? En Veris, vive seguro aunque no tengas. Conoce todas nuestras especialidades y agenda hoy desde mi Veris app y en veris.com.es. En Veris, cuidarte es tan fácil. Y si eres el que se encarga de organizar las salidas con tus amigos, qué sé yo, ir a una chiva y de hacer la vaca o recolectar la cuota, tenemos algo para ti. Usa Círculos, lo nuevo en tu app Banco Guayaquil. Solo debes crear un círculo en tu app, cobrar solo con el número de tus contactos. Confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo. Usa Círculos desde tu app Banco Guayaquil. Y si no eres cliente, abre una cuenta online en minutos desde bancoguayaquil.com. Tener caspa es más común de lo que crees y eliminarla es más fácil de lo que piensas. Si tienes irritación y comezón en el cuero cabelludo, usa Shampoo Family Anti-Caspa y olvídate de los molestos síntomas de la caspa. Su nueva fórmula con aloe vera alivia la comezón y la irritación desde el primer uso. Científicamente comprobado, familia libre de caspa al mejor precio con Shampoo Family Anti-Caspa. Ya regresamos aquí en nuestro segmento Cuidando tu Bolsillo. Estamos con el abogado César Coronel de Defensa de Deudores. Estamos hablando sobre qué pasa con mis deudas si me voy a vivir fuera del país y tenemos algunos comentarios, algunas preguntas que te las quisiera hacer, César, antes de finalizar la entrevista. Buen día, tengo mi yerno y está súper endeudado y quisiera una orientación porque lo veo muy preocupado. Me aterra que tome decisiones equivocadas. Otro comentario es también las empresas privadas no pueden utilizar coactivas para cobros de deuda, solo las públicas. Un saludo al abogado César y a Radio Centro. Empiezo por la segunda, que es mucho más sencilla. Es totalmente cierto. La coactiva es una potestad exclusiva que tiene el Estado para el cobro de sus deudas, es decir, instituciones públicas, banca pública y empresas públicas. Las empresas privadas no pueden iniciar la coactiva. Por eso yo siempre digo, no crea todo lo que le dicen, porque a veces te llaman, es que usted compró una blusa y por eso le vamos a iniciar coactiva. No, la coactiva solamente la puede activar el Estado. Otra pregunta, ¿qué hacer cuando has pagado una deuda castigada, pero aún así, si ya está pagada, sigues apareciendo como deudor y no te dan crédito en ningún otro banco? Bueno, yo siempre recomiendo, cuando usted ya cancela la totalidad de una deuda, exigir que le emitan un certificado de no adeudar. 1. Y 2, que el mismo acreedor envíe la actualización al buró de crédito eliminando ya esta deuda del registro. Pero además recuerda una cosa, pagar la deuda no implica que ya automáticamente te sube la calificación en el buró. Claro. Se elimina la deuda, pero tienes que hacer una vida crediticia saludable para que la calificación vaya subiendo de a poco. ¿Empieza de cero? No empiezas de cero porque, digamos, estabas en 999 y bajaste a 600 puntos. Entonces probablemente vas a ir subiendo 650, 7, poco a poco. Y ahí sí poco a poco. Para las personas que no saben, ahora hay una medición. Antes, hace muchos años, existía en Estados Unidos, yo me acuerdo que siempre lo comentaban. Ahora, actualmente en el país ya hay una medición de crédito que lo dan los bancos. Que lo dan los bancos. Del 1 al 999. Y usted puede... Siendo 999 sí. La nota más alta que implica menor riesgo de quedar en mora. Y respondiendo a la primera pregunta también, que nos decía la oyente, mira, estar sobreendeudado genera estrés, ansiedad, preocupación y muchos otros elementos, incluso hasta rupturas familiares. Por eso yo siempre recomiendo hablar del tema, hablarlo con tu pareja, hablarlo con tus hijos, ¿por qué no? Y poder encontrar una solución, pasando a limpio tus cuentas, sabiendo cuáles son tus ingresos reales, tus gastos recurrentes mensuales, ver dónde puedes ajustar y cuánto puedes realmente dedicar a deuda. Conversar con tus acreedores, pero con la ayuda especializada para que esta visita a tu acreedor no signifique que te pongan contra la pared y aceptes cualquier cosa. Y finalmente, lo importante es siempre
buscar ayuda especializada. Tengo una última pregunta. En el caso de deudas en las urbanizaciones, ¿pueden tomar medidas como no abrir la puerta? ¿Qué pasa con esas deudas? Bueno, en las urbanizaciones privadas, uno compra una casa y llega a un acuerdo de que tiene que pagar mensualmente un valor que va a variar de acuerdo a la urbanización, pero hay personas que no cumplen con esta obligación. Creo yo que es una obligación. ¿Qué pasa si todos pagan y hay un par de residentes que no lo hacen? Si bien es cierto que tú tienes que cumplir con todas tus obligaciones, y yo lo he dicho en el bloque anterior, tenemos que tener a la vista nuestras deudas para no descuidarnos y cumplir con todas ellas, también es verdad que aquí tienes una ponderación de derechos. Y esto quiere decir, si tú tienes el derecho tuyo al buen vivir, a la residencia, a la propiedad privada, este no puede ser restringido por el derecho que tiene la ciudadela de cobrarte la deuda. O sea, tú no puedes ser impedido de entrar a tu propiedad privada. Eso es absolutamente ilegal. Sí entres, pero sí, no a través de la pluma del TAC, sino que te abren el portón. Eso sí es otra cosa, porque ese es un servicio. Exacto. Y si tú no estás pagando por un servicio, evidentemente no te lo van a dar. Yo creo pero tú que tienes que, tu derecho, no, pero es que yo sí he visto casos. Sí, yo creo que Tuvimos aquí un la caso en el que pregunta sí se hubo que refiere a presentar eso. una medida cautelar donde la persona no le permitía ingresar A la urbanización. Yo a la creo que urbanización. yo creo que la pregunta aquí es que obviamente muchas urbanizaciones tienen estos tags que te permite el ingreso rápido, o un guardia se acerca a abrirte la puerta, pero si no estás pagando, no estás cumpliendo con tu deber, con tu derecho, y los otros residentes están pagando tu cuota porque tú no estás cumpliendo. Si fuiste a vivir ahí, tienes que cumplir con las obligaciones. Si no, tienes que vivir en otro lado donde no tengas que pagar una alícuota. Es así. Si no, Y esa deuda es esa exigible también judicialmente. porque esa alícuota es una responsabilidad que adquieres al momento de comprar la propiedad. Tú ya lo sabes. Totalmente, ¿no? Y además ahí está vinculado el sueldo de los guardias, por Exacto, ejemplo. O sea, suelo, son luz, cosas con las que uno no todo. debería Y jugar. mantenimiento también. Mantenimientos, correcto, piscinas, sí es. canchas, etcétera. Por eso siempre digo, es mejor tener a la mano nuestras deudas y saberlas cumplir a tiempo. Y una pregunta que también es importante Tengo otras preguntas, pero... A ver, una pregunta importante que alguien me hacía el otro día. Abogado, eso es la prescripción. Si yo ya me fui del país hace 10 años, ¿igual lo puedo alegar estando fuera del país? Sí, usted puede ordenar una procuración judicial donde usted autoriza a un abogado, a mí, por ejemplo, Está bien, y nosotros podemos iniciar por usted el trámite a través de una procuración judicial donde usted nos autoriza como sus abogados, porque yo actúo en nombre de la persona. Regresando al tema de las urbanizaciones, de lo que tengo entendido, si es que no estás al día en las alícuotas, no puedes vender también tu propiedad, porque no te dan, necesitas este certificado para cualquier trámite. Yo ya estoy al día con todo eso porque estoy en la directiva de mi urbanización, y no das Katia, ya mismo me la llevo a trabajar, ya es abogada. y no das este certificado y no puedes hacer ningún trámite de tu casa porque es una obligación, ¿verdad? Es correcto. Sí. Cuando tú realizas la compra de una vivienda y está dentro de una propiedad horizontal, llámese urbanización, por ejemplo, o un edificio, tú tienes que presentar el certificado de no adeudar, porque hay una cosa muy básica. Tú cuando vendes un bien tienes que entregarlo totalmente saneado, absolutamente libre de deudas. Abogado, lo voy a invitar porque tengo más preguntas, pero tengo un invitado que me está esperando. No se preocupe. Lo vamos a volver a invitar porque el tema del score crediticio nos están preguntando acá en redes. ¿Qué Tenemos pasa unos con tips eso? buenísimos de cómo mejorar el Vamos historial. a volver a hacer otra entrevista Tenemos que justamente hacerlo. para profundizar ese tema. 2:35, muchas gracias al abogado César Coronel por habernos acompañado el día de hoy. Hemos hablado sobre qué pasa con mis deudas si me voy a vivir fuera del país. Él es de Defensa Deudores. ¿Dónde lo puedo ubicar? Muchas gracias por la invitación. Recuerda que nos puede seguir en todas nuestras redes sociales, @Defensa Deudores S. Estamos en todas las redes. Eso sí, no me vas a ver bailando en TikTok. Eso sí, dando consejos muy valiosos. Y nos pueden llamar al 1-800-DEUDAS. Repito, 1-800-DEUDAS. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Vamos a un corte, ya regresamos.